A ver, en su casa, ¿quién asume el rol de estar recordando a la otra persona lo que se debe hacer en el hogar? Así como, oye, lavamos la sábana, regamos el pasto, sacamos a pasear el perro, compramos la cosa en el supermercado. ¿Quién es la persona que atiende el chat del colegio? Cosas más terribles que el chat de los colegios. Me han contado, no me ha pasado, pero ¿quién planifica mayoritariamente lo que se come día a día? Le estoy lanzando preguntas, usted vaya pensando, ¿no? ¿Quién se encarga principalmente de organizar, planificar y gestionar las tareas del hogar y del cuidado? Aquí tareas del hogar y del cuidado es como usted sabe, usted o su pareja sabe que cuándo tiene que llevar la cartulina verde del niño al día siguiente. Eh, Ese es el tipo de preguntas que podemos responder para poder saber quién lleva la carga mental en nuestras casas. La carga mental es todo el trabajo que implica la organización y administración del hogar y el cuidado de sus integrantes. Y aquí, ojo, que hay algunos datos brutales. Solo 1 de cada 10 parejas heterosexuales distribuye de manera equitativa las labores domésticas y de cuidado. El 53% de las mujeres que trabajan remuneradas y no remuneradamente viven pobreza de tiempo versus el 36% de los hombres. Y el 89% de los hogares donde al menos hay un hombre, las mujeres realizan solas el trabajo doméstico no remunerado. Ay, que tenemos tanto que hacer. Y por supuesto, Comunidad Mujer está exponiendo esta y otras realidades y estamos con Jessica Manham, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, para hablar al respecto. Jessica, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antonella, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar contigo, estar en el Radio Universidad de Chile. Bueno, nosotros felices de recibirte. Además, me acuerdo cuando salió la campaña y la vi, fue como, oh, qué necesario esto. Qué necesario esto. ¿Sabéis qué? ¿En qué pensé yo? Te voy a decir esto, porque yo no tengo hijos, entonces como que mi vida es muy tranquila en ese sentido. Pero me impacta que mis amigas en pareja tengan más trabajo que mis amigas que están separadas. Esa es una cuestión que me impacta en términos de que mis amigas que están separadas por lo menos tienen un fin de semana por medio que es de ellas, diríamos, ¿no? Pero mis amigas que están en pareja con hijos tienen que estar 24/7 pendientes todo el tiempo y esa es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Te la dejo ahí como para Sí, partir, ¿no? sí, hay muchos relatos que han compartido de mujeres. Tenemos cientos de testimonios desde que lanzamos las campañas. Primero, de darle nombre a una situación que no lo tenía, ya como nombrarla, reconocerla. Y eso es importante porque la carga mental es algo que experimentamos principalmente las mujeres, según lo que señalan los estudios, y los mismos roles y estereotipos de género han llevado a eso, pero está muy invisibilizada porque las cifras que tú entregaste, Antonella, son cifras de datos de participación en las labores del hogar y de cuidado. O sea, es el hacer, pero esto es lo que le antecede al hacer y es la planificación, el pensar, estar ahí programando, es lo que hace el computador, ¿no? Todo este proceso de programación, de recordar, de tener mucha información. Y sobre eso no tenemos datos en nuestro país, hay algunos estudios en otros países, pero hay poca información. Entonces le hemos dado un nombre, reconocerla, visibilizarla y generar un debate, porque se ha generado un debate importante con la campaña, también en labores en el mismo hogar, en términos de la distribución de esta carga. Y el cuestionario que tiene es una invitación, es un cuestionario exploratorio, son unas preguntas sencillas, pero una invitación para ver cómo está distribuida esa carga al interior del hogar. Ujú. Ahora, esto es súper interesante porque el spot que les invito a ver está en las redes sociales de Comunidad Mujer, está en la web de Comunidad Mujer. Las preguntas que yo leí al principio son parte del test que uno puede hacer para saber cómo está la carga mental en su casa. El último ejemplo a mí me mató, porque es como vemos mujeres que tienen estos post-it pegados en todo su cuerpo y en la cabeza, ¿cierto? Con cosas para recordar, porque eso es la carga mental, Sí, estar pendiente, ¿no? De comprar sí. el supermercado, de lavar ropa, ¿cierto? De hacer el aseo, de que se va a comer, de pagar las cuentas, etcétera. Y el último a mí me mató porque sale la mujer lavándose los dientes y diciéndole al marido, oye, o a la pareja, no sabemos, y diciéndole, ¿te acordaste de comprar la cartulina para el niño? Y él le responde, tan suelto de cuerpo, es que no me recordaste. Y es como, Sí, uy, esa es la imagen.
Sí, la invitación a que vean en cargamental.cl el spot, el cuestionario y unas recomendaciones también. Pero este video realmente representa estas mujeres llenas de POSIT, esta carga, ¿no? Del recordar los múltiples, el POSIT como esta herramienta que utilizamos para nuestros recordatorios en el trabajo, en la oficina, a veces en el hogar también, pero esto como cargas cotidianamente, en el día a día, de forma permanente, constante, está allí y no solamente es una actividad, sino que son muchas actividades que hay que coordinar, que hay que programar. Y lo que suele ocurrir, porque gran parte de los estudios son en parejas heterosexuales, por eso también hemos enfocado principalmente la campaña en parejas heterosexuales, siendo que los hombres asumen un rol pasivo en, en toda esta organización del hogar, recibiendo, esperando instrucciones, esperando la instrucción, entonces, y el recordarles. Entonces, ahí esa escena que tú relatas, Antonella, ella le dice que también están monitoreando, esta también es otra labor, las mujeres están Claro. monitoreando, haciendo el control, el seguimiento, el monitoreo, a ver si la actividad se cumplió. Y compraste la cartulina, esa cartulina, ¿cierto? A las 9, 10 de la noche, cuando ya no tienes dónde comprarla y va el otro día, y él, pero me recordaste, o sea, es ajeno a esa responsabilidad. Es algo que suele ocurrir, son también los testimonios que nos han compartido muchas mujeres, entonces viene a representar una realidad que está en el cotidiano y que tenemos que instalar el debate desde el hogar, claramente, en distribución de tareas, pero también desde las políticas públicas, que es el rol del Estado, en cambiar estos roles, en avanzar en políticas mucho más igualitarias, donde los hombres se vean interpelados y también tengan una participación más activa en labores, en actividades y en la carga mental para ser distribuida. Bueno, Redistribuida. ahí uno pensaría, Redistribuir y reducir. claro, uno pensaría, Jessica, que tiene que ver también con cómo hemos sido entrenados, hombres y mujeres. Y yo sospecharía que Chile es un país particularmente mamón, en donde las mujeres han criado buenos hijos y no necesariamente buenas parejas. Y por lo tanto, incluso los hombres buena onda dicen, yo soy súper buena onda, yo sigo instrucciones. Si a mí me dicen lo que tengo que hacer, yo lo hago. ¿Cachai? O sea, es como, pero claro, uno ve que hay muchos problemas ahí Sí. con como, pero ¿cómo no se te ocurrió? Pero por qué te tengo que andar diciendo, no? Entonces, ahí hay una cosa que es cultural y que es muy profunda. ¿Cómo se cambia eso? Sin entrar, o sea, porque claro, ahí se empiezan a ver roces y peleas y discusiones y probablemente hoy día la mayoría de los roces, peleas y discusiones que hay al interior de las parejas con hijos tiene que ver con este tipo de cosas. Pensando que los hijos generan muchísima carga mental, ¿no? Uno de los principales temas de conflicto en la relación de pareja. Se ve incrementado cuando llegan hijos e hijas a esta pareja. También pensemos que bajo situaciones particulares o situaciones más especiales de estar a cargo de personas con alguna enfermedad, con alguna situación de discapacidad o personas mayores también en el del grupo familiar, porque eso también requiere una atención especial, pero es un tema de conflicto. Tenemos roles tradicionales de género aún que se mantienen, que se reproducen, que se sostienen. Pensemos que nuestras generaciones mucho más conservadores que las generaciones más jóvenes, esto también va cambiando a la medida que la sociedad avanza, pero tenemos estos roles de género donde las mujeres desde la infancia nos enseñan, ¿cierto? Por ejemplo, los juegos, los juguetes, que son pedagógicos, nos van enseñando un rol, está asociado al mundo de las niñas a todo esto del cuidado, la casa, de lo privado y los niños el espacio externo. Entonces, no es muy ajeno, digamos, cuando los hombres no se sienten que es su labor, o sea, entre comillas, ayudan. Entonces, Claro. ese de sentir que ayudan porque efectivamente nunca se vieron muy involucrados, no señalo todo, pero en su mayoría. Entonces, es como una labor que inconscientemente se ha ido instalando como el rol principal de las mujeres y los hombres como algo complementario. Entonces están en esa espera, asumen que tienen que recibir una instrucción, que tienen que hacer, que tienen que ayudar, pero no necesariamente que es la labor. Nuevamente no quiero generalizar, seguramente que hay muchas excepciones, pero en general hay una distribución de roles que
está muy tradicional, muy clásica, y eso también evidencia los testimonios que nos han compartido en la materia. Ujú. Claro, y además de nuevo, como tú decías, ¿no? La carga mental está muy invisibilizada. Sí. Porque también uno dice, bueno, no, pero a ver, hay muchas parejas que están trabajando en eso, especialmente las más jóvenes, ¿no? Hombres que vienen con una mirada muchísimo más equitativa al respecto de los roles, que les interesa además ejercer su paternidad de manera activa y que dicen, no, pero yo hago cosas. Claro, la pregunta es quién piensa estratégicamente qué se tiene que hacer y cuándo. Esa es la pregunta, la invitación que está haciendo Comunidad Mujer respecto a la carga mental. Conversamos con la directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, Jessica Mahan. Jessica, tú decías que esto lo que busca la campaña es invitar a una discusión al interior de las casas, ¿cierto? De los hogares, una conversación, un mirarse al espejo, pero también es una invitación a las políticas públicas. Estamos gobernados por un gobierno que se piensa a sí mismo feminista y que tiene en su plan de gobierno la idea de un sistema de cuidados. ¿Cómo dialoga esa posibilidad con esta campaña? Es indispensable un sistema nacional integral de cuidados. Es indispensable para poder avanzar en este tema. La propuesta del gobierno en ese sentido va por el camino más apropiado. Tenemos claro que es un desafío sumamente grande también en términos presupuestarios y tiene que ser progresivo su instalación, pero efectivamente un sistema nacional de cuidado es relevante. Y aquí estamos pensando en el amplio sentido del cuidado, o sea, niños, niñas en etapas que requieren mayor atención, tienen mayor nivel de dependencia, también de personas que están en nivel de dependencia alto, severo, y personas mayores. Somos una población también que vamos envejeciendo y las personas mayores requieren de un cuidado y de un cuidado que siempre se ha sostenido por una red de mujeres. Uh -huh. O sea, las mujeres de una manera u otra hemos ido resolviendo el cuidado entre mujeres. La madre, la abuela, la hermana, las hijas, las niñas también cuidan, la vecina, hay una red de cuidado. Entonces, el Estado también tiene que apoyar este cuidado y es parte de lo que creemos más apropiado. Por otro lado, también hay una labor importante en erradicar, en transformar los roles y estereotipos de género, porque en la medida que seguimos promoviendo estos roles tradicionales en distintos espacios educativos, seguimos sosteniendo esta división de las labores de cuidado. O sea, las mujeres están en el espacio de lo público hoy en día, están trabajando remuneradamente, están en el mercado laboral, pero los hombres no se han insertado en igual medida en el espacio de lo privado, en el espacio del cuidado. Entonces, esa carga es muy desigual, hay que redistribuirla. Y por otro lado, o sea, eso va acompañado de un código laboral, un código de trabajo que tiene que también modernizarse y proporcionar y entregar mucho más derechos a los hombres en su rol de padres, también cuidadores, Uh -huh. porque todavía sigue teniendo una visión del hombre como un proveedor principalmente. Claro que sí, y ahí además tenemos Hemos problemas. tenido Sí, perdón Jessica, es que estaba pensando en, por ejemplo, tenemos problemas con respecto a la realidad. Sabemos, y creo que tú y yo lo hemos hablado antes, ¿no? Hoy día sabemos que cerca de un tercio de los hogares en Chile están sostenidos por mujeres. Y cuando se toman medidas de reactivación del empleo, en general se hacen en áreas en donde trabajan mayoritariamente hombres. Entonces ahí tenemos un problema que es grave y también a propósito de lo que decías, yo recuerdo alguna vez haber escrito una columna sobre esto y me escribió un lector de vuelta diciéndome, pero el problema es que uno, incluso como varón, si quiere, es sancionado en su trabajo si uno dice, tengo que irme para llevar a mi niño al colegio, ¿no? O tuvo un accidente. O, no me, jefe, no me puedo quedar hasta tarde, tengo reunión de apoderados. Hay una sanción cultural que los hombres que quieren cambiar y quieren ponerse en un lugar mucho más activo sufren hoy día. ¿Qué hacemos con eso? sí, ahí también hay un llamado de trabajar en la empresa privada, los espacios laborales en torno a ese tema, porque efectivamente hay una sanción cultural, se espera que los hombres estén un 24/7 dispuestos al espacio laboral donde se omite, ¿cierto?, este tema de las actividades, roles de paternidad. O sea, hay un reconocimiento al hombre padre en términos de que la paternidad es premiada, no así la maternidad, que es castigada en muchos casos en el espacio laboral,
pero no se generan políticas de conciliación y corresponsabilidad de esa vida. Y en el caso de los hombres es principalmente omitida. O sea, el tema del permiso parental, este postnatal que es cedido de la madre al padre, ha tenido muy bajo impacto. O sea, la cantidad de hombres que lo han tomado muy poco. Hay varias razones también que son respectivas. Esto de ceder, y eso significa que la mujer queda sin el derecho, sino que se lo tiene que entregar. O sea, no es un derecho que tengan ambas partes. Por otro lado, tiene un techo, la remuneración que se entrega, pero además hay una cuestión cultural. O sea, el que el hombre tome ese permiso en el medio no es visto aún de una manera mucho más natural como en otros países que se ha avanzado en la materia. O sea, falta ahí todavía por hacer, falta una discusión. Y ahí voy nuevamente a tomar lo de la campaña, porque es el hacer, pero también está esta otra dimensión, porque incluso en parejas donde hay una distribución mucho más equilibrada de estas labores al interior del hogar y del cuidado, siempre hay alguien que está pensando las estrategias, ¿no? Y esa está radicada principalmente en la mujer. Tenemos el cuestionario, ha sido respondido por más de 14.000 personas, lo cual ha tenido un impacto, y el video tiene más de 600.000 reproducciones. Entonces estamos llegando a una población importante, generando un debate. Creo que esta es una primera instancia relevante. También siempre en Comunidad Mujer estamos incidiendo en política, hablando con las autoridades para poder avanzar al respecto, pero es necesario un trabajo mancomunado. O sea, es del hogar, es del Estado, son las instituciones, son las escuelas, son las empresas. Aquí tenemos que trabajar en conjunto. Sí, bueno, y además hay tareas que hacer, ¿no? A todos los niveles, aquí como, por supuesto, desde la casa hasta lo que pasa en el Parlamento para poder apoyar, ¿cierto? Esta ley de cuidado integral. Y también aquí hay una lista de sugerencias en cargamental.cl, y hay una que a mí me encantó porque además requiere de mucho esfuerzo de las mujeres, que es no supervisar. Confiar en que la otra persona hará bien sus labores. Eso me parece que es muy difícil, porque claro, o sea, es como nos sentamos con la pareja, ¿cierto? Decimos, ok, ¿quién puede hacer qué cosa? ¿Quién es mejor para hacer qué cosas? Pero luego decir, ok, es tu problema, tú te haces cargo, y si no está la cortulina mañana, es tu problema. Yo creo que ahí tenemos desafíos también, y va a ser interesante. Sí, sí, hay una serie de recomendaciones. O sea, primero poder reconocer, visibilizar, identificar quién está llevando, cómo se está distribuyendo esta carga. Hay que conversar de eso en la pareja, o no solamente en la pareja, porque como bien tú decías, Antonella, una proporción importante hoy en día son hogares monoparentales, son hogares liderados o sea, tienen una jefatura de hogar femenina en unos casos, o sea, más del 40%. Entonces, también quienes integran ese hogar. A veces hay dos personas que son adultas, o también en niños o niñas o ya más adolescentes, donde también se pueden asumir ciertas responsabilidades o de organización de sus propias cosas. Eso va a depender quienes integran el hogar. Pero hay que ver cómo se distribuye esa carga y poder redistribuirla, ¿no? Aquí la Organización Internacional de Trabajo ha hablado de las 3 R, que es reconocer, reducir, redistribuir. Y como bien tú dices, claro, tener la paciencia para ver este proceso de adaptación, porque esto no va a ocurrir de un momento a otro. Cuando hacemos un acuerdo, ya tú te haces cargo de esta parte, la organización, yo me hago cargo de esto, no voy a estar monitoreando tus acciones, tú misma o mismo te encargas de ese monitoreo, pero también tener la paciencia y la flexibilidad de que en ese proceso de adaptación no todo va a ser perfecto. Y no tiene por qué serlo tampoco. No, claro, o a la manera de una. Un poco, claro, como porque también pasa el clásico, ¿no? No, el clásico es ya sale, ya, yo lo hago. Y es como, no, pues a ver, entonces no te quejes. Ahí está con la llamada para las mujeres, como el ya, yo lo hago, es como, bueno, entonces hay que tener paciencia y que entender que la otra persona puede tener la voluntad, la disposición, son cambios culturales, son cambios de hábitos, pero también confiar que la otra persona tiene su manera de hacer las cosas, que no es la propia.
pero que si hay que distribuir la carga, también hay que distribuirla con esa confianza. Así que mucho que hacer. Cargamental.cl. Cargamental.cl, ahí tienen toda la información. Está el test, está el spot, está la explicación y las recomendaciones y por supuesto todos los datos vinculados con Comunidad Mujer, que también las pueden seguir en sus redes sociales. Hemos conversado con Jessica Manhan, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Siempre un placer conversar contigo, Jessica. Te mando un abrazo. Gracias, Antonella. Un gusto, un abrazo y saludos a quienes nos escuchan hoy. Bueno, les dejamos entonces un abrazo. Si usted llegó tarde a la entrevista, recuerden, y esto también para las redes de Comunidad Mujer, queda en el YouTube de Radio Universidad de Chile, la pueden compartir y la pueden comentar y por supuesto la pueden usar y invitarlos a cargamental.cl para que podamos distribuir mejor la carga, ¿no? Y ser más felices todos. Eso es lo que necesitamos. Y los niños también van a salir también ganando en ese sentido. Vamos despidiendo el programa de día miércoles. Volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que esté muy bien. Chao.